Necesitamos pertenecer a algo. No es una preferencia ni un rasgo de personalidad, es una necesidad biológica tan antigua como nuestra especie. Durante millones de años, quedarse fuera del grupo significaba morir. El individuo aislado no cazaba, no se defendía ni sobrevivía al invierno. El grupo era la única tecnología de supervivencia que teníamos, y eso deja huella. Una huella tan profunda que hoy, en un mundo donde nadie muere por no tener una tribu, seguimos buscándola con la misma urgencia de siempre. Solo han cambiado las formas. Ya no es la tribu alrededor del fuego, es la bufanda en la grada, el escudo en la camiseta, el nosotros que se activa en cuanto el árbitro pita. El fútbol no inventó la necesidad de pertenencia, simplemente encontró la manera más eficiente de satisfacerla en el mundo moderno. Nos da una historia, rituales, un enemigo claro al otro lado y miles de personas que sienten exactamente lo mismo. Para el cerebro humano eso es casi perfecto, pero hay una pregunta que ese vínculo tan poderoso tiende a silenciar. Ese nosotros que sentimos hasta en los huesos, ese grupo con el que llevamos años o décadas identificándonos, ¿quién lo gobierna realmente? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos preguntados sobre algo que importara de verdad? ¿Y desde cuándo se aceptó que así son las cosas? Para entender lo que ocurre hay que ver cómo empieza todo esto. Cuando un club nace de algo genuino, un grupo de personas que quieren algo en común y se organizan para conseguirlo. Al principio las decisiones se toman entre todos porque todos se conocen. El grupo es manejable y los intereses son compartidos. Hay discusión, hay debate, hay voces que se imponen y voces que ceden. Es una democracia imperfecta pero viva. Funciona porque no tiene más remedio que funcionar. Pero los grupos crecen y al crecer se complican. Aparecen contratos que firmar, negociaciones que requieren tiempo y conocimiento especializado, decisiones urgentes que no pueden esperar a una asamblea de cientos o miles de personas. Y los socios, que tienen vidas y trabajos y familias, hacen lo único razonable, delegan. Eligen a unos pocos para que gestionen en su nombre, les dan autoridad, les dan recursos, les dan tiempo. Y ahí, en ese momento, que parece perfectamente lógico, empieza el problema. Porque esos pocos que gestionan acumulan algo que los demás no tienen, no solo poder formal, algo más sutil y más duradero, información privilegiada sobre el funcionamiento interno, contactos con otros actores relevantes, experiencia acumulada que nadie más tiene y, sobre todo, tiempo. Tiempo dedicado en exclusiva a estar donde están, a conocer los mecanismos, a entender cómo se mueven las piezas y esa acumulación, sin que nadie lo decida conscientemente, se convierte en una muralla. Un socio de base que quiera cuestionar a la directiva necesita información que la directiva controla, necesita llegar a otros socios a través de canales que la directiva gestiona, necesita presentar una candidatura alternativa en unos plazos que la directiva fijó, necesita construir alianzas en una estructura que ya existía antes de que él llegara y que no lo esperaba. La directiva, en cambio, ya está dentro. Conoce los tiempos, los reglamentos, los resquicios y decide qué se comunica a los socios y cómo se comunica. Organiza las asambleas y, cuando llegan las elecciones, llega con toda la ventaja del que defiende posición frente al que ataca desde cero. No hace falta amañar nada, no hace falta conspirar, el sistema se inclina solo, de forma natural y casi inevitable, hacia quien ya ocupa el centro. A principios del siglo XX, un politólogo alemán llamado Robert Michels observó exactamente este patrón y lo formuló como una ley. La llamó la ley de hierro de la oligarquía. Su tesis era brutal en una simplicidad. Toda organización, sin importar con qué ideales nació ni cuánta democracia interna prometió, termina siendo gobernada por una minoría que con el tiempo antepone su propia supervivencia a los fines para los que fue creada. Lo más revelador no era la ley en sí, era dónde la descubrió. Michels no estudiaba dictaduras ni monarquías, estudiaba partidos socialistas, los que más alto gritaban que ellos sí representarían al pueblo, los que más prometían ser radicalmente distintos a las élites que criticaban. No lo eran, el mecanismo los absorbía igual. En el fútbol esto se ve con una claridad que en política cuesta más distinguir. Presidentes que permanecen durante décadas aferrados al cargo con la misma energía con la que defienden que lo hacen por amor al club. Directivas que se renuevan a sí mismas en procesos electorales donde las reglas del juego las escribió quien ya ganó. Propietarios que compran clubes centenarios como si fueran activos financieros, sin haber pisado nunca la ciudad, sin conocer la historia, sin que ningún socio les haya votado para nada ni tenga mecanismo real para sacarlos. Y mientras todo eso ocurre, las gradas se llenan. Aquí está el núcleo de todo esto.
El hincha llena el estadio no por ingenuidad ni por falta de información, lo llena porque el vínculo que siente es genuinamente real. La historia que comparte con ese club es suya de verdad, y esa realidad emocional es exactamente lo que hace que el sistema sea tan estable y tan difícil de cuestionar desde dentro. Porque a diferencia de un cliente, el hincha no puede cambiar de equipo. No en el sentido profundo. Cambiar de equipo no es cambiar de proveedor de servicios deportivos, es mutar de identidad, es cortar con algo que está cosido a recuerdos, a personas y a momentos que no se repiten. Y eso sencillamente no está sobre la mesa como opción real. La élite dirigente no necesita hacerlo bien, solo necesita que irte cueste más de lo que cuesta quedarte. Y el vínculo de pertenencia, ese mismo que hace al grupo valioso y significativo, garantiza que siempre cueste más. Esa es la trampa. No una trampa diseñada con maldad, sino algo más perturbador, precisamente porque no requiere maldad. Surge de forma natural de la misma fuerza que hace al grupo poderoso. Cuanto más profundo es el vínculo, menos margen tiene el individuo para exigir rendición de cuentas sin sentir que está traicionando algo. Criticar demasiado se percibe como deslealtad, alejarse se siente como pérdida, y quedarse, aunque sea con resignación y con la certeza de que algo no funciona como debería, valida una estructura que no te representa. El hincha acaba defendiendo a la institución de sí misma, no porque le hayan lavado el cerebro, sino porque la institución y su identidad llevan tanto tiempo entrelazadas que ya no se sabe muy bien dónde termina una y empieza la otra. Y ahora la pregunta que lleva rondando este vídeo desde el principio y que ya adelantábamos con Robert Michels. ¿Estamos hablando solo de fútbol? La verdad es que no. Piensa en el sindicato que lleva décadas con los mismos dirigentes en los mismos despachos, que convoca huelgas con menos energía cada año y que ya no recuerda muy bien si existe para defender al trabajador o para seguir existiendo. Piensa en el partido cuyos militantes de base asisten a congresos donde las listas ya vienen cerradas de antemano y donde disentir en voz alta tiene consecuencias invisibles pero reales. Piensa en cualquier institución que nació para servir a un colectivo y que con el tiempo aprendió a servirse de él. El escudo cambia, el mecanismo no. Las organizaciones no degeneran porque sus líderes sean necesariamente corruptos o malvados. Degeneran porque la lógica interna del poder empuja siempre en la misma dirección, hacia la concentración, hacia la permanencia, hacia la autoprotección. Es una gravedad institucional, no necesita intención, solo necesita tiempo. Y la masa, sea de aficionados, de militares, de trabajadores o de ciudadanos, aporta algo sin lo que nada de esto funciona. Algo que rara vez reconoce que está aportando: legitimidad. Cada vez que participamos, cada vez que nos identificamos con el grupo, cada vez que defendemos la institución frente a quien la cuestiona desde fuera, estamos validando una estructura. Estamos diciéndole al mundo que eso funciona, que merece continuar, que tiene respaldo, aunque por dentro sepamos que algo falla. Aunque hayamos votado en una asamblea donde el resultado ya estaba decidido, aunque llevemos años viendo cómo se toman decisiones que nadie nos ha consultado. No porque estemos equivocados al pertenecer, la pertenencia es real y está entrelazada en nuestros propios instintos biológicos. La necesidad de grupo que está en la raíz de todo esto es profundamente humana y no hay nada de malo en ella. Pero conviene entender el mecanismo, conviene saber que esa necesidad tiene un precio, que la misma fuerza que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros es la que hace que ese algo más grande sea tan difícil de transformar desde dentro. Y que hay quienes llevan mucho tiempo sabiendo exactamente cómo funciona eso para explotarlo y construir para sí mismos.